Bien, comenzamos un nuevo vídeo dentro del bloque 3, cambios químicos, reacciones químicas, en el que vamos a hablar, fundamentalmente vamos a estudiar los aspectos energéticos y cinéticos de los procesos químicos. Primero vamos a ver qué es una reacción química, vamos a hablar del mecanismo de reacción, vamos a hablar de la teoría del complejo activado y de la teoría de colisiones para explicar el proceso químico. Y después hablaremos de la energía que interviene en estos procesos y de cómo podemos modificar la velocidad de una reacción, es decir, lo que sería la cinética química. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar analizando la reacción química. En la naturaleza existen dos tipos de cambios. Están los cambios físicos, en los que, digamos, no se produce, no se altera, como vemos aquí, la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, un cambio de estado. Yo tengo agua en estado sólido, hielo, y pasa a estado líquido debido a la energía que recibe del ambiente, del medio ambiente. Sigue siendo agua, H2O, solo que su estado de agregación es diferente, pasa de sólido a líquido. O un cambio de posición. Por ejemplo, aquí tenemos cómo el futbolista golpea el balón. En la situación inicial tenemos el pie y el balón, y en la situación final tenemos el pie y el balón. Lo único que ocurre es que el balón ha cambiado su posición. Entonces, los cambios físicos son aquellos que no alteran la naturaleza de la sustancia, es decir, la sustancia química sigue siendo la misma antes y después del cambio. Mientras que un cambio es químico cuando sí se altera la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, combustión del butano cuando cocinamos. El butano es un compuesto químico orgánico que cuando reacciona con el oxígeno se transforma en dióxido de carbono y agua. Es decir, las sustancias de partida y las finales son diferentes, se alteran. Procesos químicos, por ejemplo, que ocurren en el organismo, las células, o por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí tenemos lo que ha ocurrido en la putrefacción, ¿de acuerdo? Reacción de oxidación de la naranja, es decir, se han obtenido, es una reacción química en la que el producto final son sustancias que se han obtenido como consecuencia de la oxidación, es decir, la putrefacción, la reacción con el oxígeno de esa naranja, ¿de acuerdo? Y vemos que aquí aparecen moho, etcétera, ¿vale? Si las sustancias de partida son diferentes a las finales. Y eso es lo que nosotros entendemos por cambios químicos y es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es el mecanismo de una reacción? Bien, hasta ahora uno tiene la idea que una reacción, los reactivos pasan a productos directamente. Pero normalmente suele ocurrir eso en varios pasos. Al conjunto de pasos que nos llevan a la rotura, ¿de acuerdo?, de los enlaces de los reactivos para que se formen los enlaces de los productos es lo que se conoce como mecanismo de reacción. Es decir, ese conjunto de procesos mediante los que ocurre eso, es decir, esa transformación de los reactivos en productos se le llama mecanismo de reacción. Hay veces que el mecanismo de reacción se hace el proceso ocurre en un solo paso, pero hay veces que ocurre en varios pasos. Esto yo siempre lo explico de la misma forma. Esto es como cuando nosotros vemos en una fábrica entrar los materiales y vemos salir el producto terminado y dentro hay varias etapas, ¿de acuerdo? Pues el mecanismo de reacción, digamos, incluiría todas esas etapas que nos llevan desde los materiales de partida al producto final. Hay veces que los mecanismos de reacción son complicados y hay veces que son más sencillos. Entonces nosotros lo que vemos es los reactivos y los productos. Y los vamos a separar por flechas, pero ese proceso suele ser más complicado de lo que nosotros representamos. Para estudiar el mecanismo de reacción utilizamos dos teorías. La teoría de colisiones y la teoría del complejo activado. ¿Qué dice la teoría de colisiones? Bueno, la teoría de colisiones se basa en dos hipótesis fundamentales. Es decir, para romper los enlaces de los reactivos, las partículas tienen que chocar entre sí, de tal manera que al chocar se rompen las uniones y los átomos se liberan de la sustancia, y no basta con que choquen, sino que han de chocar. El choque tiene que ser eficaz. ¿Qué es un choque eficaz? Un choque que provoca rotura. Y para ello el choque tiene que ocurrir con una orientación adecuada y el choque debe producirse con una energía suficiente, una energía cinética suficiente. Es decir, las partículas tienen que moverse a una velocidad que les proporcione una energía que provoque la rotura, ¿vale? Vamos a ver varios casos. Primer caso, un choque no eficaz. Aquí tenemos un choque de dos partículas que tienen una orientación adecuada. Fijaros, esta partícula se dirige sobre la otra a una zona que va a provocar la rotura de la unión de las dos, pero resulta que se mueven a poca velocidad. Con lo cual, cuando choquen, el choque no va a tener la energía suficiente para que se produzca la rotura. Eso se le llama choque no eficaz. Se está cumpliendo una de las dos condiciones,
que la orientación sea adecuada, pero como no se mueven a suficiente velocidad, es decir, no tienen la suficiente energía en el choque para que se produzca la rotura, no se produce. El caso contrario sería que no tengan una orientación adecuada, pero que tengan suficiente energía cinética. ¿Cuál sería el ejemplo? Este que tenemos aquí. Vemos las dos partículas que se dirigen una hacia la otra, pero la orientación que llevan no es la suficiente para que se produzca la rotura del enlace, pese a que lleven la suficiente velocidad, es decir, tengan la suficiente energía cinética para provocar la rotura, pero como no lo hacen con la orientación adecuada, no se produce. Lo normal es que para que se produzca un choque eficaz, como hemos visto, se tienen que cumplir las dos condiciones. Es decir, sería la situación inicial, como vemos aquí, esta partícula se dirige sobre esta con la orientación adecuada, es decir, va a chocar aquí, va a provocar la rotura, pero lo hace con la suficiente energía cinética, es decir, lleva la suficiente velocidad para que al chocar provoque la rotura de dichos enlaces. ¿De acuerdo? O sea, desde el punto de vista de la teoría de colisiones, las partículas chocan entre sí para producir la rotura de los enlaces de los reactivos y formar la de los productos. Para ello necesitan, repito, que el choque sea eficaz. Y un choque es eficaz cuando tiene la orientación adecuada y tiene la energía suficiente para provocar la rotura. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la teoría del complejo activado. Del estado de transición o complejo activado. ¿En qué se basa esta teoría? Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de la energía de los reactivos y de los productos y de la coordenada de reacción. ¿Vale? ¿Qué quiere decir la coordenada de reacción? La coordenada de reacción me indica el sentido en el que ocurre el proceso. Partimos de los reactivos y se forman los productos. Según esta teoría, se forma una situación intermedia, a la que vamos a llamar estado de transición o complejo activado, de mayor energía que la de los reactivos y la de los productos, en la que se está produciendo un debilitamiento. Aquí tenemos una reacción concreta, el hidrógeno reacciona con el yodo para formar yoduro de hidrógeno y tenemos la unión de los dos átomos de hidrógeno y los dos átomos de yodo. Es decir, el complejo activado es, digamos, una suposición de una situación intermedia en el que se están rompiendo estos enlaces, como veis, y se están formando los nuevos. Esta situación intermedia es de mayor energía, vemos aquí que está en la cima de energía, que la energía de los reactivos y la energía de los productos. Entonces hay que llevar a los reactivos a esta situación, aportándole energía, de tal manera que una vez que se rompan los enlaces de los reactivos y se formen los de los productos, baje a la situación final, que es cuando tenemos los productos por separado. Vemos aquí que aparece un término que se llama energía de activación. Bien. ¿Qué significa la energía de activación? Pues es la energía que nosotros tenemos que aportar para debilitar los enlaces de los reactivos, es decir, romper los enlaces de los reactivos y permitir la formación de los enlaces de los productos. Y la energía de activación aparece siempre. En todo proceso químico hay una energía de activación. Unas cosas que sean más altas o más bajas. ¿Qué ejemplo práctico podemos poner para que entendáis lo que es la energía de activación? Pues fijaros en esta fotografía. ¿Veis? Alguno dirá, bueno, para llevar esta piedra desde el punto A hasta el punto B, si no existiese esta pequeña montaña, esta pequeña elevación, sería muy fácil porque yo la dejaría caer, ¿vale? Pero para poder dejarla caer aquí necesito subir este pequeño montículo. Pues ese pequeño montículo, que sería el romper los enlaces de los reactivos, aportar energía para romperlo, es lo que se conoce como energía de activación. Además, nos permite responder a una segunda pregunta. Y es, si ya se han formado enlaces de productos, las partículas de los productos se están moviendo, también pueden chocar y se pueden romper. Es decir, pueden producir choques eficaces. Me explico. Si yo cojo el yoduro de hidrógeno que hemos visto antes, chocan, se rompen según la teoría de colisiones, las moléculas de yoduro de hidrógeno y tengo átomos de hidrógeno y de yodo por separado, esos átomos de hidrógeno y de yodo por separado se pueden volver a unir y volver a formar hidrógeno molecular y yodo molecular. Es decir, esta teoría explicaría que los procesos químicos pueden ser reversibles y efectivamente pueden ser reversibles. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurriría? Pues muy sencillo, que yo para llevar esta piedra de A a B he tenido que superar esta montaña, esta pequeña colina,
y la energía que le he tenido que aportar es esta, pero si yo quisiese llevar esta piedra otra vez a esta situación del punto B al punto A, tendría que superar ahora esta colina, que por este lado, como veis, tiene una mayor energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo mismo que puedo romper los enlaces de los reactivos y formarse los de los productos, también se pueden romper los de los productos para formar los reactivos. Es decir, se puede explicar que los procesos químicos sean reversibles. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que yo he hecho ese estudio, puedo estudiar la energía en las reacciones químicas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la energía en las reacciones químicas, ahora no nos fijamos, vuelvo otra vez atrás, al proceso. Me fijo en qué ocurre, qué tengo antes y qué tengo después. Vuelvo al ejemplo que pongo siempre. Yo tengo aquí una fábrica y aquí tengo los materiales que entran y aquí tengo el coche. Yo no sé lo que pasa aquí en medio. Yo veo la situación inicial, los materiales y la situación final, el coche. Aquí mi situación inicial son reactivos y mi situación final son productos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en las reacciones químicas, si yo veo la situación inicial y la situación final, se puede producir una absorción de energía o un desprendimiento de energía global. Entonces, si nos vamos a esta situación, que es la representativa a lo que hemos visto en la diapositiva anterior, yo tengo la energía de los reactivos, tengo que superar siempre ese mínimo de energía que me provoque la rotura de los enlaces de los reactivos, se va a formar los productos y los productos van a tener una energía. Como la energía de los productos es menor que la de los reactivos, el balance, fijaros aquí, entre lo que la energía que tenían los reactivos y los productos es este desfase. Los productos tienen menos energía. Cuando yo le reste a la energía de los productos, le reste la energía de los reactivos, la variación va a ser negativa, porque la energía final es menor que la inicial. Y cuando yo a un número le resto otro más grande, evidentemente la variación es negativa. Si yo tengo 500 euros en el banco y me gasto 200, tengo 200 euros menos. Se ha producido una variación de menos 200 euros en mi cuenta. Pues aquí es exactamente igual. ¿Cómo se representa eso en una reacción? Pues yo veo escrita esta reacción, como veis aquí, y aquí pongo el calor de reacción o la energía de la reacción. Si veo que el signo es negativo, significa que cuando el hidrógeno ha reaccionado con el oxígeno para formar agua, se han desprendido 241 kilojulios. Es decir, me he gastado esos 200 euros que he hablado de la cuenta. Cuando la energía de los productos es menor que la de los reactivos, se produce un desprendimiento de energía. Esa energía, por criterio de signo, es negativa, es decir, se ha perdido energía, se ha desprendido, y al proceso se le llama exotérmico. Proceso exotérmico es aquel en el que en el balance global se ha desprendido energía. La energía de los productos es menor que la de los reactivos. Pero puede ocurrir lo contrario. Es decir, que cuando yo pase de reactivos a productos, la energía de los productos sea mayor que lo de los reactivos. Y además, fijaros, sigue habiendo una energía de activación. Repito, la energía de activación siempre hay que superarla. El proceso sea exotérmico, es decir, los productos tengan menos energía que los reactivos, o sea, endotérmico. Es decir, el balance global es que la energía de los productos sea mayor que la de los reactivos. ¿De acuerdo? ¿Qué balance tengo? Pues que al tener que la energía de los productos es mayor que la de los reactivos, cuando yo reste esos dos términos energéticos, el balance global es que ha habido una ganancia de energía. Es decir, que si en mi cuenta yo ingreso 500 euros, ahora tengo 500 euros más que antes. La variación de dinero que se ha producido en mi cuenta es de más 500 euros. Pues aquí se ha producido una absorción de energía. Cuando yo represento la ecuación química y le incluyo el término energético, el calor de reacción lo pondré en positivo. Es decir, que es necesario aportar 178 kilojulios para que se formen los productos. Ojo, es necesario aportar en el balance global. Evidentemente yo tendré que romper los enlaces de los reactivos de los productos y por tanto superar la energía de activación. ¿De acuerdo? Entonces, repito, desde el punto de vista energético, viendo el balance inicial y el final, siempre tengo que ver si la energía de los productos es mayor o menor que la de los reactivos. Si es menor, hay un desprendimiento de energía, como vemos aquí, y el proceso es exotérmico, con lo cual el calor de reacción es negativo. Y si la energía de los productos es mayor que los reactivos, su variación va a ser positiva. Si
La diferencia positiva, por lo tanto, el calor de reacción es positivo. A esto, en primero bachillerato, cuando hablemos de la función de estado que va a representar los procesos exotérmicos o endotérmicos, hablaremos de entalpía y en lugar de variación de energía, hablaremos de variación de entalpía, pero el análisis será exactamente igual. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a lo que es la parte de cinética química. Cinética significa velocidad. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos medir la velocidad con la que transcurre un proceso químico, porque hay procesos químicos muy rápidos, cuya cinética es muy alta, su velocidad es muy alta, y procesos químicos que son muy lentos, ¿de acuerdo? Habrá veces que nos interese esos procesos químicos lentos intentar que vayan más deprisa, y otras veces esos procesos químicos rápidos intentar ralentizarlos, ¿de acuerdo? Pero lo primero es ver qué es la cinética química. Bueno, la cinética química, vosotros sabéis que la velocidad, cuando yo quiero calcular la velocidad a la que va una persona corriendo, pues mido qué espacio ha recorrido y lo divido por el tiempo. Y digo, pues tantos metros por segundo o tantos kilómetros por hora. En química, la cinética química, la velocidad lo que mide es la variación de la cantidad de sustancia, bien de reactivo o de producto que se forma, por una unidad de tiempo. Yo mido qué cantidad de producto se ha formado, calculo el tiempo que ha tardado, evidentemente, en variar esa concentración y puedo saber si el proceso ha ido muy rápido o ha ido muy lento, ¿vale? La variación de la cantidad de sustancia que se ha formado o que ha reaccionado, si me fijo en reactivo de producto, por unidad de tiempo, ¿vale? Aquí no hablamos de distancia recorrida, evidentemente. Claro, para nosotros poder influir en la velocidad de un proceso, tenemos que conocer el mecanismo de reacción, ¿de acuerdo? Es decir, el conjunto de procesos intermedios que me llevan al proceso global de la reacción y que va a influir en la velocidad. ¿Yo puedo modificar la velocidad de una reacción química? Sí puedo hacerlo. Para ello necesito conocer el mecanismo de la reacción. Pongo un ejemplo muy simple. Imaginar que tenemos una carrera de 4 por 100 metros de atletismo en un relevo, ¿vale? Y es el equipo español que participa en las Olimpiadas. Como todos corren a una alta velocidad, modificar el tiempo global que va a hacer el equipo es complicado. Pero si en lugar de uno de esos 4 corredores soy yo el que corre, yo voy a ir mucho más lento que ellos. De tal manera que para mejorar el tiempo que va a tardar el equipo, el que tiene que mejorar soy yo. Porque el tiempo que van a tardar el resto de compañeros es muy poco. Es decir, si yo conozco el mecanismo de la reacción y sé dónde el proceso es más lento, puedo actuar y ver cómo puedo influir en esa velocidad. Entonces la respuesta es sí, yo puedo modificar la velocidad de una reacción química. Y para modificar la velocidad de una reacción química yo puedo actuar sobre algunos factores. Para bien, repito, aumentar la velocidad o disminuirla. ¿Sobre qué factores? Pues sobre la temperatura, la superficie de contacto entre los reactivos, la concentración de reactivos que vamos a tener, lo mismo que tenga una concentración muy alta de reactivo, mucha cantidad de partículas de reactivo que poca, y el uso de catalizadores, ¿de acuerdo? Vamos a analizar cómo influiría en la velocidad de la reacción, en la cinética del proceso, cada uno de estos casos. Vamos a empezar por la temperatura. Bien, de forma general, si yo aumento la temperatura de un proceso químico, la velocidad de la reacción será mayor. El proceso irá más deprisa. ¿Cómo podemos explicar esto desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular? Recuerdo, cinético, movimiento, molecular, partícula. Y la teoría de colisiones, muy sencillo. Si yo aumento la temperatura, ¿qué ocurre? Que las partículas de los reactivos tienen más energía cinética. Van más deprisa. Por lo tanto, aquellas partículas de reactivos que no tenían la energía suficiente para provocar choques eficaces, ahora sí lo tienen. Por lo tanto, el número de choques eficaces va a aumentar. Y si aumenta el número de choques eficaces, la velocidad del proceso va a aumentar. Va a ir más deprisa. Disponen de más energía, van más deprisa. Aquellos choques que tenían la orientación adecuada pero no tenían energía suficiente, ahora sí lo tienen y por lo tanto el proceso va más deprisa. ¿Qué ocurre si baja la temperatura? Bueno, ahí tenemos la conclusión. ¿Qué ocurre si baja la temperatura? Pues lo contrario.
Si bajamos la temperatura estamos retirando energía, las partículas se mueven más lentamente y aquellos choques que eran eficaces antes porque tenían la orientación adecuada y la energía suficiente, ahora no lo son. Hay menos. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va a disminuir. ¿Vale? O sea, puedo, en el caso de que me interese una reacción que vaya más deprisa, aumento la temperatura, y aquellas reacciones que me interesen que vaya más lenta, a lo que hacemos es disminuir la temperatura. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo práctico. ¿Por qué, por ejemplo, se refrigeran los alimentos si se meten en el frigorífico o se congelan los alimentos? Muy sencillo. Porque nosotros sabemos que los alimentos se pudren, reaccionan con el oxígeno del aire y su proceso de putrefacción se aumenta. Es más rápido. ¿Cómo puedo disminuir ese proceso de putrefacción? Bajando la temperatura de esos alimentos. De tal manera que ese proceso es más lento. Si los congelo, todavía será mucho más lento y durarán más esos alimentos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al análisis de la concentración de los reactivos. Fijaros, de forma general, cuando aumenta la concentración de los reactivos, es decir, la cantidad de partículas que hay de los reactivos, se produce un aumento de la velocidad de la reacción. Vamos a ver cómo, desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular y de la teoría de colisiones, se puede explicar esto. Pues muy fácil. Si yo aumento la concentración de los reactivos, ¿qué supone? Que tengo más choque entre las partículas de los reactivos. ¿Por qué? Pues porque tengo más partículas de reactivos. Cuanto más partículas tengo, más probabilidad de que choquen. Si hay más probabilidad de choques, hay más probabilidad de choques eficaces. Y si aumentan los choques eficaces, la velocidad aumenta. Es decir, que un aumento de la concentración se explica perfectamente a través de la teoría de colisiones y de la teoría cinético-molecular que provoca un aumento de la velocidad. Más partículas, más choques, más probabilidad de choques eficaces, más velocidad. Evidentemente, si disminuye la concentración de los reactivos, ocurrirá lo contrario. El número de choques entre las partículas es menor. Si chocan menos, el número de choques eficaces por probabilidad es menor. Y si el número de choques eficaces disminuye, pues evidentemente la velocidad del proceso pues va a disminuir. Eso, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que el hierro en la construcción se le proteja con pintura? Minio, ¿vale? Pues para evitar que la concentración de oxígeno que está en contacto con el hierro sea mayor. Disminuimos la concentración de oxígeno que está en contacto con el hierro, ¿de acuerdo? De esa manera evitamos el proceso de oxidación del hierro, ralentizamos ese proceso de oxidación simplemente por la protección que le ponemos y con eso ese hierro en esa construcción pues dura mucho más tiempo, puesto que el proceso de oxidación es mucho más lento, ¿vale? Bien. Pasamos ahora a la superficie de contacto. De forma general, cuanto mayor superficie de contacto hay, mayor será la velocidad del proceso. Vuelvo otra vez a la teoría de colisiones y la teoría cinético-molecular. ¿Qué ocurre cuando yo aumento la superficie de contacto? Por ejemplo, tengo un trozo de material y lo pulverizo. Y lo hago polvo. Y lo mezclo con otros reactivos. Pues claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay un mayor número de partículas del reactivo que están en contacto con el otro reactivo. Si yo tengo un trozo de material, el otro reactivo solamente puede reaccionar con la superficie externa. Pero si yo lo pulverizo, lo hago polvo, hay un mayor número de partículas que están en contacto con el otro reactivo. Es decir, al haber más superficie de contacto, hay más probabilidad de choque, y si hay más probabilidad de choque, pues evidentemente es más fácil que el proceso ocurra. El número de choques pues va a aumentar. ¿De acuerdo? Quiere decir, por tanto, que cuanto mayor sea la superficie de contacto, más partículas, más choques eficaces y más rápido será el proceso. Si disminuimos la superficie de contacto, hay un menor número de choques, hay menos partículas, por tanto, disponibles y por lo tanto un menor número de choques, y si hay menos número de choques, pues el proceso va más lento. Cuanto menos choques haya entre los reactivos, menos probabilidad de choques eficaces y por tanto el proceso va a ir más lento. Eso explica que cuando nosotros conservamos alimentos, por ejemplo la carne, normalmente la conservamos en trozos grandes. ¿Por qué? Pues porque en caso de que se produzca una oxidación, se oxida la parte externa, la superficie externa, pero no la interna. Es decir, se produce el proceso de putrefacción, pero de la parte exterior, que es la que está en contacto con el oxígeno. Mientras que la parte interior
al no estar en contacto no se oxida. Es decir, no es conveniente trocear, por ejemplo, una carne para su conservación. Si yo dejo un trozo de carne en el exterior a temperatura ambiente y esa carne troceada y hacemos un seguimiento de su putrefacción, veremos que esa carne troceada se pudre antes que la carne que está en un solo trozo. ¿Por qué? Porque si le quitamos esa parte externa, la parte interna de la carne todavía no se habrá podrido. ¿De acuerdo? Bien. Por último, los catalizadores. Bueno, ¿qué son los catalizadores? Bueno, los catalizadores son sustancias químicas. Pueden ser orgánicas, se le llaman enzimas, ¿de acuerdo? O pueden ser inorgánicas, por ejemplo, platino o paladio, ¿de acuerdo? Son sustancias químicas que no son ni reactivos ni productos y que simplemente su labor es en pequeñas cantidades, como estoy indicando aquí, producir un aumento o una disminución de la velocidad de la reacción. Veremos que hay sustancias químicas que van a aumentar la velocidad y otras que los van a ralentizar. Por ejemplo, están los catalizadores positivos. ¿Cuáles son los catalizadores positivos? Los que provocan un aumento de la velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Y los catalizadores negativos. Los negativos son los que la ralentizan. No digo que los positivos o los negativos unos sean mejores que otros, simplemente yo utilizaré unos u otros según me interese. Es que a mí a lo mejor un proceso químico fundamental en la naturaleza me interesa que vaya más deprisa, pero hay otros que me interesa que vayan más lentos, con lo cual utilizaré un catalizador negativo. Es decir, dependiendo de qué quiero que ocurra en mi proceso, que vaya más deprisa o más lento, utilizaré un catalizador u otro. Repito, en pequeñas cantidades, son sustancias químicas que no son ni reactivos ni productos y que al final del proceso se recuperan. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo actúa un catalizador? Pues fundamentalmente actúa modificando la energía de activación. Esa energía mínima que hay que aportar para romper los enlaces de los reactivos y formar la de los productos. Los catalizadores positivos, ¿qué van a hacer? Bajar la energía de activación. Si disminuimos esa colina que veíamos antes, ahora vamos a verlo en ejemplo, vamos a permitir que haya un mayor número de partículas de reactivo que pasen a productos, pero si los aumentamos, es decir, esa montaña, esa colina la hacemos más alta, utilizando catalizadores negativos, pues vamos a hacer que el proceso sea más lento porque habrá un menor número de partículas de reactivo que lo puedan hacer. Aquí tenemos el uso de un catalizador, una reacción sin catalizador y una reacción con catalizador positivo. ¿Qué observamos? Fijaros, la energía de activación cuando se usa catalizador positivo baja. ¿Qué es lo que hace ese catalizador positivo? Pues normalmente, por ejemplo, el platino, el paladio, en determinadas reacciones orgánicas lo que hacen es absorber sobre su superficie a los reactivos a través de sus enlaces y los debilitan. Al debilitar los enlaces son más fáciles de romper y al romperlos más fácilmente la velocidad del proceso será mayor, ¿de acuerdo? Al debilitar los enlaces de los reactivos, el complejo activado disminuye su energía, ¿de acuerdo? Es decir, esa situación intermedia en la que se rompen los enlaces de reactivos y se forma la de los productos, al debilitarse la de los reactivos, hace que ese complejo activado o estado de transición tenga menos energía. Por eso su energía de activación baja. ¿De acuerdo? Bien. Al ser menor, repito, la energía de activación, hay un mayor número de partículas de reactivos que pueden superarlo. Imaginar que esto es el muro del colegio o del instituto. Cuanto más bajo sea el muro del colegio, más alumnos se lo pueden saltar. Es decir, esa es la labor del catalizador positivo, bajar esa energía de activación para romper más fácilmente los enlaces. Aquí tenemos una reacción que es el caso contrario. Una reacción sin catalizador y ahora utilizo un catalizador negativo. ¿Qué hace el catalizador negativo? Aumentar la energía de activación. Me está levantando la colina. Con lo cual, me está haciendo que el muro del instituto sea más alto. Quiere decir que habrá un menor número de alumnos que sean capaces de saltarse. Por lo tanto, el proceso será más lento. Es decir, el proceso irá más lento porque hay un menor número de partículas de reactivos que pueden alcanzar la situación intermedia del complejo activado, donde se están rompiendo sus enlaces y formar los productos. Y se ralentiza el proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Pues que este catalizador lo que está haciendo es absorber a la sustancia por sus enlaces. Los absorben. Y hace que sea más difícil romperlo, porque esos enlaces quedan unidos, absorbidos sobre esa superficie de esos catalizadores. Con lo cual hay que aportar mucha más energía, como se indica aquí, para romperlo.
Cuanto más energía hay que aportar para romperlo, mayor será la energía de activación, a diferencia de lo que ocurría aquí. Aquí los absorben debilitándolos y aquí los absorben y lo que hacen es unir esos enlaces a la superficie. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero romper esos enlaces tengo que aportar más energía. Por lo tanto, si he de aportar una mayor energía, va a haber un menor número de partículas reactivas que alcancen esa situación intermedia de complejo activado y por tanto va a haber un menor número de partículas que pasen el producto, la velocidad disminuirá. Entonces, en los procesos químicos, a mí me puede interesar que vaya mucho más deprisa usando un catalizador o que vaya más lento. Utilizaré un catalizador negativo, también conocido como inhibidores, ¿de acuerdo? Los procesos de oxidación de metales nos interesan, por ejemplo, catalizadores negativos para que no se oxiden. Pero, por ejemplo, en los procesos orgánicos que ocurren en las células me interesan catalizadores positivos que me aceleren esos procesos. Es lo que se llaman enzimas, ¿de acuerdo? Que suelen utilizarse para aumentar los procesos, la velocidad de esos procesos, ¿de acuerdo? Bien. Y para finalizar, vamos a finalizar con un ejemplo práctico. Mirad, aquí tenemos una reacción química, el cobre reacciona con el ácido nítrico en disolución y se obtiene nitrato de cobre 2 acuoso, perdón, nitrato de cobre 1 acuoso y se obtiene hidrógeno, ¿de acuerdo? Aquí está la reacción ajustada. Y nos dice que si la velocidad de la reacción va a aumentar según lo que hagamos aquí. Nos dice aquí que disminuimos la temperatura. Entonces, ¿qué respondemos? Pues nosotros analizamos y lo respondemos. Si disminuye la temperatura, ¿qué ocurre? Pues que las partículas de los reactivos disponen de menos energía para moverse. ¿Eso qué va a suponer? Que el número de choques eficaces es menor. Es decir, al disminuir la energía, aunque el choque esté orientado, no tiene energía suficiente para romperlo. Si disminuye el número de choques eficaces, la velocidad va a disminuir. Por lo tanto, si a mí me dice que puedo aumentar la velocidad de reacción, la respuesta es que no. Que al disminuir la temperatura, lo que voy a ocurrir es disminuir la velocidad. O sea que disminuyendo la temperatura no consigo aumentar. Vamos al B. Aumentamos la cantidad de ácido nítrico en la reacción. Aumentamos la cantidad, tenemos más partículas. Eso quiere decir que el número de choques eficaces aumenta. ¿Por qué? Porque hay más choques. Y al haber más choques, la probabilidad de que los choques sean eficaces es mayor. Por tanto, de ahí sí se puede deducir que un aumento de la cantidad de reactivo, en este caso del ácido nítrico, suponga un aumento de la velocidad. Sí, lo mismo que hemos hecho antes, pero aplicado a un caso práctico. Y ahora dice, usamos cobre en polvo o un trozo de cobre. Si yo cojo el cobre y empiezo ahí a machacarlo y tengo cobre en polvo. Si uso cobre en polvo, ¿aquí qué está interviniendo? La superficie de contacto. Si la superficie de contacto, al ser el cobre en polvo, es mayor que un trozo de cobre, debe de aumentar la velocidad. Vamos a analizarlo. Si usamos cobre en polvo, el número de átomos de cobre, evidentemente, que están en contacto con las moléculas de ácido nítrico es mayor. Si hay un mayor número de átomos, la probabilidad de que el número de choques eficaces sea mayor es mayor porque chocan más. Y al chocar más, pues por probabilidad, el número de choques es mayor. Si es mayor, la velocidad tiene que aumentar. Por lo tanto, en el apartado B y el C sí conseguiremos un aumento de la velocidad, repito, aumentando la cantidad de ácido nítrico, o que el cobre esté en forma pulverulenta, es decir, modificando la superficie de contacto, que usando un trozo de cobre, estamos aumentando la superficie de contacto, y sin embargo, aquí modificando la temperatura, disminuyéndola, no estamos consiguiendo aumentar la velocidad del proceso. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo aplicar esos factores que influyen en la velocidad de la reacción. Nos faltaría haber introducido el uso de un catalizador, por ejemplo, positivo o negativo, que ya sabéis cómo se analiza, lo acabamos de ver. Y nos pueden preguntar distintas cuestiones. Podemos aumentar la velocidad, disminuirá la velocidad si le hacemos esto, aumentará. Vosotros siempre lo que tenéis que hacer es el análisis según lo que os dice, llegar a vuestra conclusión y una vez que analicéis, hayáis llegado a una conclusión, comprobar. Por ejemplo, nos pide, repito, si se puede aumentar la velocidad de reacción. Yo analizo qué ocurre cuando disminuye la temperatura. Llego a una conclusión, que disminuye la velocidad. Pues mire, mi respuesta es que no. Porque me está diciendo si lo puedo aumentar y yo estoy llegando a la conclusión que no. ¿Vale? Y en estos dos casos haría lo mismo. Llego a la conclusión de que sí, me está diciendo si puedo aumentar la velocidad y digo, pues mire, aumentando la superficie de contacto y aumentando el número de partículas de ácido nítrico, sí lo consigo. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo, en el que, repito, hemos visto la teoría de colisiones, la teoría del complejo activado, como explica lo que es el proceso químico, ¿de acuerdo? La energía puesta en juego,
¿de acuerdo? Lo que son procesos exotérmicos y endotérmicos, lo que es la energía de activación y el complejo activador, repito, lo vuelvo a comentar. Y por último, cómo puedo modificar la velocidad de un proceso. Los factores que influyen, hemos visto los 4 factores, cómo influyen, con ejemplos concretos, y un ejercicio práctico que es el que acabamos de analizar. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.